bienvenidos a los coloquios de eSanidad. Muchas gracias por participar y bueno, hacerlo de esta manera virtual, porque estamos ahora mismo en una situación de pandemia que nos impide reunirnos y comentarlo, este tipo de temas cara a cara. Pero bueno, creo que las nuevas tecnologías también nos dan este tipo de facilidades. Hoy el tema que vamos a comentar es el cáncer de próstata. Precisamente vamos a tratar este tema en un contexto marcado por este mes denominado Movember, y que hace especial referencia a determinados tumores específicos del varón, pero uno de ellos precisamente es el cáncer de próstata, donde el diagnóstico precoz es fundamental para un buen pronóstico y para un buen tratamiento, un tratamiento exitoso de la enfermedad. Para esto contamos con 3 expertos en la materia. Por un lado contamos con el doctor Fernando Teba, urólogo del servicio de urología del Hospital La Princesa, el doctor Joaquín Carballido, jefe de servicio de urología del Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda, y el doctor Gorka Nagore, oncólogo radioterápico de Genesis Care y coordinador del centro Genesis Care de Alicante. En primer lugar, pues quizás esta pregunta iría marcada, como contamos con 2 perfiles de profesionales, por un lado los urólogos y por otro lado contamos con un oncólogo radioterápico como Gorka. Quizás esta pregunta primera iría más destinada a los urólogos, pero bueno, Gorka también ahora participas. Lo primero que queríamos comentar es que el cáncer de próstata es uno de los tumores con mayor incidencia hoy entre los hombres y se habla mucho de la concienciación, de las revisiones periódicas para un diagnóstico precoz, precisamente esto que veníamos hablando de la campaña Movember. ¿Creéis que hay realmente una concienciación en la sociedad sobre este tema? ¿Acuden mucho los hombres o acuden de forma periódica al urólogo? ¿Y por qué es tan importante un diagnóstico precoz? Pues, si le parece, empezamos por usted, doctor Teba del Pino. Hola, buenos días. Pues, en principio, como bien has dicho, el cáncer de próstata es un cáncer con una incidencia muy alta y yo creo que la población poco a poco se va concienciando, ¿no? Hay que tener en cuenta que aproximadamente el 50%, el 50-60% de los varones mayores de 50 años van a tener en algún momento, a partir de esa edad, algún tipo de síntoma del tracto urinario inferior, bien sea orinar con el chorro más flojito, levantarse a orinar por la noche, tener una urgencia miccional. Entonces, se ha visto que aproximadamente solo 1/3 de estos varones van a ir a consultar al urólogo por esos síntomas que ellos presentan. Bien, es verdad que sí que existen una serie de campañas que intentan concienciar a los pacientes para que acudan, que están organizadas por organismos oficiales, por hospitales privados e incluso por la industria farmacéutica, que ayudan a que la gente vaya adquiriendo cada vez más conciencia. ¿Qué iba a decir yo? Bueno, y también existe el Día de la Salud Prostática, que está pensado para eso, precisamente, que se celebra el 15 de septiembre todos los años, el Día de la Salud Prostática Europea. Doctor Carballido. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Teba. Sin embargo, que esta es una pregunta muy característica que siempre nos hacéis de los urólogos. Evidentemente, el diagnóstico precoz es clave y cada vez lo conseguimos. Yo siempre utilizo la expresión acorralar más al cáncer de próstata en una fase muy localizada, pero si se trata de dimensionar la importancia de la patología prostática, a mí me gusta más hablar de las cifras de prevalencia. Y cuando uno habla de prevalencia y la extiende más allá de los 5 años, tenemos datos muy concluyentes con 5, pero es extensible a más tiempo, no olvidar que sitúa el cáncer de próstata sino el tumor más frecuente en términos de prevalencia para los próximos 20-25 años, de tal forma que no hay ninguna patología neoplásica de ninguna localización que tenga este dato. O sea que no solo es un problema de diagnóstico precoz actual, que evidentemente es y lo perseguimos, sino que la carga desde el punto de vista de enfermedad y de prevalencia es verdaderamente espectacular. Se dice muy pocas veces.
Doctor Nagore, no sé si... No hay que olvidar en este sentido, Juan Pablo, Perdón. que si no cambian las cosas, para alcanzar esa prevalencia, el número de pacientes que van a tener que acudir al urólogo y que se van a tener que biopsiar es progresivamente más común y más frecuente. Otra cosa es que algún día, por lo que sea, o por algunas cosas que pueden venir, el diagnóstico se haga de otra manera o lo podamos con algún test genético predecir de otra forma. Pero si no es así, a la biopsia actual y a los métodos diagnósticos actuales, la carga asistencial y la prevalencia de la enfermedad es muy relevante. Doctor Nagore. Sí, yo por mi parte, o sea, hiper de acuerdo con mis colegas y yo como oncólogo, pues el tema de la detección precoz, vamos, ya por deficiencia oncológica, por mi caso, igual que por ellos que están dedicados también a la oncología, en este sentido, en el tema de la próstata, el tema del diagnóstico precoz lo vemos también importantísimo porque el tema de cogerlo más precozmente, se van a poder hacer una serie de mucho más variantes de tratamientos y buscando siempre una mejor calidad de vida, siempre sabiendo que encima cada vez nuestra esperanza de vida, por todo lo que tenemos hoy en día de los avances médicos, cada vez estamos viviendo más y como dicen mis colegas, cada vez, claro, se van a diagnosticar muchísimo más cáncer de próstata por este aumento de prevalencia y los servicios de urología, pues como dicen mis colegas, es que van a estar sobresaturados en este sentido, en el tema de búsqueda de ese cáncer de próstata, y a día de hoy que todavía todo este diagnóstico precoz en cuanto a genética todavía no lo tenemos muy pulido. A día de hoy tenemos que acabar a la biopsia y eso va a hacer que todo, bueno, va a hacer no, ya está siendo que nuestros colegas urólogos estarán sobresaturados en este sentido. Pero sí, es muy importante hacer un diagnóstico precoz en cuanto a tratamiento y calidad de vida y curación, por supuesto. El diagnóstico precoz, Gorka, me imagino que estás de acuerdo conmigo, va de la mano de la categorización del riesgo. Es decir, aquí no se trata de hacer un diagnóstico con antelación a otra cosa. Aquí se trata de que cuando tú haces un diagnóstico precoz, categorizas el riesgo de ese tumor. De tal forma, y esto tampoco se difunde como se tendría que difundir, poca gente sabe que dentro del cáncer localizado de próstata hay 5 categorías de riesgo. O sea que la necesidad de afinar y de afinar mucho es imperativa. Yo diría, y conecto con lo que contestó antes el doctor Teba, le has preguntado, ¿es importante el diagnóstico precoz y concienciada hasta la población? La respuesta es, hay cada vez más concienciación, hay cada vez más, con los criterios actuales, varones, candidatos o tributarios de diagnóstico precoz y dentro de eso tenemos que exprimir todavía más la naranja y categorizar muy bien ese tipo de tumores porque son muy diferentes. Y siempre en el contexto de que el 96% de los pacientes los vamos a diagnosticar en una etapa inicial de la enfermedad. Por eso el concurso del urólogo y del oncólogo radioterapeuta es pivotal, mucho más que la del oncólogo médico. Yo quería hacer una puntuación, y es decir que los pacientes que se diagnostican de forma precoz tienen una tasa de supervivencia que ronda el 100% a los 5 años, que eso es importante saberlo. Y también me gustaría decir que no está indicado hacer una búsqueda del cáncer de próstata. Está demostrado que no se debe hacer una búsqueda poblacional con tacto rectal y PSA a todo el mundo, aunque no tenga síntomas. Hay que seleccionar un poquito, como bien ha dicho el doctor Carballido, para no sobrediagnosticar, no diagnosticar tumores que no van a ser clínicamente significativos y cargar a la sociedad y a los pacientes con un montón de biopsias que no habría por qué hacer. También es verdad que va habiendo ya algunos elementos que sirven para seleccionar qué pacientes pueden tener un cáncer de próstata clínicamente significativo y cuáles no. Hablamos de resonancia magnética, hablamos de biopsia líquida, hablamos de todas estas cosas. Bueno, podemos concluir también que el diagnóstico precoz es clave hoy para conseguir un tratamiento exitoso, pero contamos hoy con tratamientos novedosos para tratar el cáncer de próstata.
Bien, ¿hablo yo? Sí, perfecto, Por doctor Teba. Sí, seguimos el turno. En principio, los tratamientos que están aceptados por las guías clínicas europeas son el tratamiento quirúrgico en sus distintas variedades y el tratamiento radioterápico. Sin embargo, sí que hay otro tipo de tratamientos. Se está intentando hacer una terapia focal tratando solo el cáncer y tenemos técnicas para ello que todavía están en estudio y tienen que demostrar que realmente sirven para este tipo de tratamiento, como son la crioterapia o el HIFU, que bien usando frío o bien calor intentan tratar y destruir la parte de la próstata que tiene tumor, con el hándicap de que, bueno, el tumor de próstata suele ser un tumor multifocal y siempre tienes que hacerle un seguimiento muy estricto a estos pacientes, pero sí que es cierto que cuando haces terapias focales, el tanto por ciento de complicaciones y de disfunciones eréctiles y de incontinencia disminuye de forma importante. Doctor Nagore, comentaba el doctor Teba hace un momento que una de las vías de tratamiento es la radioterapia. ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos años y qué tenemos de nuevo? Pues por nuestra parte, como tenemos también la gran ventaja que el avance de ingeniería es muy rápido y muy grande, ahora tenemos para el cáncer de próstata localizado, lo que es localizado, tenemos dos tipos de tratamiento. Uno que es la parte de que es la braquiterapia, que históricamente se ha hecho braquiterapia de alta tasa, que consistía en introducir unas semillas con radiación dentro de la próstata para hacer un tratamiento local dentro de la próstata, y luego de ello nos avanzamos y nos modernizamos en lo que es la braquiterapia de alta tasa, que consiste en introducir unos catéteres, lo que es dentro de la próstata por vía perineal, y administrar una muy alta dosis sobre lo que es la próstata, y pudiendo incluso dar más dosis en aquellas zonas donde esté el tumor, ¿no? Todo eso haciendo fusión con la resonancia. Esto también, dentro de lo que es la braquiterapia, lo que hemos conseguido es disminuir mucho la toxicidad con el tema de comparado con la braquiterapia de baja tasa, bajar tanto, pues subir mucho la calidad de vida, disminuyendo efectos de impotencia, que la braquiterapia de baja tasa da en torno a 30-40%, con la alta tasa da un 20%. El tema de incontinencia menos del 1%, y sobre todo que el paciente no se lleva un material radioactivo a casa, que estaba durante 6 meses haciendo efecto. Y luego, por otro lado, con el tema de la radioterapia externa, también clásicamente se ha tratado pues, desde 40 sesiones, luego a 30, luego a 20, y ahora también tecnológicamente lo que estamos realizando es que estamos colocando también un gel separador entre el recto y la próstata, lo que nos hace, porque el recto y la próstata están pegados a nivel del ápex de la próstata. Colocamos un gel espaciador, que hacemos lo que es un espacio virtual de 1 centímetro aproximadamente, que está compuesto por ácido hialurónico, y luego colocamos 3 marcadores de oro dentro de la próstata. Lo que conseguimos con esto es, primero, que las dosis que antes estamos realizando sobre el recto ya no tenemos dosis sobre el recto, por lo tanto disminuimos mucho la toxicidad rectal, desde un 15% la bajamos a un 0,2%. Con respecto a la próstata, con los marcadores fiduciales, ahora lo que conseguimos es durante la radioterapia, porque la próstata durante la respiración se va moviendo en los 3 ejes del espacio alrededor de centímetro y medio. Colocando estos marcadores, ¿qué hacíamos antes? Antes lo que hacíamos era hacer un margen de seguridad sobre esa próstata para siempre irradiar esa próstata. ¿Eso qué quiere decir? Que tratábamos más cantidad de recto, más cantidad de vejiga sin necesitarlo. Ahora con estos marcadores lo que hacemos es seguir ese movimiento de la próstata en tiempo real mientras estamos realizando la radioterapia de forma robotizada, por lo que ya no tenemos que dar ese margen de seguridad tan amplio y disminuimos mucha toxicidad sobre la vejiga y sobre todo también en la zona de bandeletas, y disminuimos también esos efectos secundarios de impotencia de un 50% que daba la radioterapia externa a un 20%. Por lo tanto, aumentamos la calidad de vida de pacientes. Todo esto sumado hace que también esa radiación la podamos dar en muchísimo menos tiempo, ¿vale? Por lo tanto, que
hacemos un tratamiento exclusivamente de 5 días en vez de en 20, 30 o 40, en función de la tecnología que tengan los servicios a nivel de España. O el tratamiento de la braquiterapia, que también en un solo día tratamos el cáncer de la próstata. Todo ello, incluso con la braquiterapia de alta tasa, tenemos estudios a 10 años nosotros en Genesis Care, que ya lo hemos publicado en las revistas de oncología de radioterapia, que tenemos un control local en riesgo intermedio y bajo de un 99,8% de control local y con un índice de impotencia de un 20%. La verdad es que con datos muy buenos. Y eso es un poco también lo que estamos haciendo con la SBRT, que es el tratamiento de las 5 sesiones con el espaciador rectal. Esas un poco son las dos novedades más grandes en cuanto a nuestra especialidad. El doctor Carballido, que le No, voy tomando notas atentamente. No, nada que decir a lo dicho, por supuesto, pero sí hacen énfasis en que existen técnicas muy optimizadas, como se ha explicado muy bien, para tumores de muy distinta categoría, luego voy a insistir en eso, y la amalgama de todo lo que hemos dicho significa que verdaderamente conseguimos la personalización del tratamiento. Y yo creo que hay que hacer mucho hincapié en este punto, porque para estos pacientes cuyas franjas de edad son cada vez más grandes, ahora diagnosticamos pacientes en edades relativamente tempranas, hay que categorizarlos muy bien, hay que ofertarles los tratamientos de una manera muy personalizada, porque están en juego no solo los resultados oncológicos, sino también los funcionales, como ya se ha dicho previamente, y que nos movemos desde la vigilancia activa hasta las modalidades más óptimas, en este caso de la radioterapia, pasando, no hay que olvidarlo, por la cirugía. Cirugía tradicional, cirugía laparoscópica y cirugía robótica. O sea que de lo que estamos hablando es de novedades consolidadas y de una pléyade de pacientes muy importante, en los que podemos, y esto no es decirlo sin más, sino que está corroborado, personalizar mucho los tratamientos. Nosotros ahora hacemos bastante tratamientos focales, el seguimiento es un poquito más, le falta un poquito más de consolidación en términos de seguimientos a largo plazo, etcétera, pero hay muchos pacientes que se benefician de todo esto. Hablaban de personalización del tratamiento. ¿En qué fase, en qué momento estamos? ¿Qué margen tenemos para aumentar esa individualización del tratamiento y llegar a esa medicina de precisión que parece ahora el gran objetivo de todas las especialidades? Sí, a ver, si os parece ahora cambiamos el orden. Vamos a empezar. A ver, la medicina de precisión y todo lo que le rodea se vincula excesivamente a los datos un poco genéticos y moleculares. Pero si uno va a la definición auténtica de lo que es la medicina de precisión, y se puede buscar incluso en el Parlamento Europeo, lo que significa la personalización o la precisión es la posibilidad de ofertar a un enfermo concreto, con técnicas concretas y en un momento concreto, lo mejor. Y es muy representativo lo que pasa con el cáncer de próstata localizado. Los que estamos acostumbrados a manejar a estos pacientes, y seguro que Gorka está de acuerdo y el doctor y Teba también, es que nos sentamos con ellos, le damos opciones, ponemos valores encima de la mesa muy importantes para que el paciente los pueda meditar, ponemos edad, ponemos comorbilidades y en casi todas las opciones tenemos unas tasas de supervivencia y de control de la enfermedad, local por supuesto, y si es local es también a distancia, muy altas. De manera que el espectro de manejo y de tratamiento en este momento del cáncer de próstata localizado es amplio, hay que conocerlo bien, hay que ofertarlo bien y los resultados son estupendos. No sé si el doctor Teba o el doctor Nagori... Yo he pasado muy por encima y, por ejemplo, no he hablado de la robótica, que es uno de los avances más importantes que ha tenido la cirugía en esta época. Desde el 2000 que se autorizó por la FDA, en España se empezó a hacer en el 2005 y realmente la robótica da una visión y una capacidad de movimiento con una visión en 3D que te permite identificar muy bien las estructuras para intentar respetar nervios, esfínteres y de todo para que la calidad de vida del paciente sea muy buena. De hecho, con la robótica se consiguen unas continencias que rondan también el 90-95%, con una
con un mantenimiento de la potencia sexual y de una vida sexual activa que anda por el 65% aproximadamente. Entonces, bueno, pues la robótica ha sido un gran avance y es una medicina, es una cirugía que se aprende con relativa facilidad, no es tan compleja como la laparoscopia porque te dan más recursos y está teniendo unos resultados muy buenos también, evidentemente. Si les parece, cambiamos de bloque y entramos un poquito en el contexto en el que estamos actualmente, que es estamos en una pandemia de coronavirus muy marcada por esta enfermedad que provoca, que es el COVID-19. ¿Cómo está afectando? Hablabais hace un momento también que había que mejorar el seguimiento de los pacientes de cáncer de próstata. ¿Cómo está influyendo esta situación pandémica en concreto en el cáncer de próstata y desde el punto de vista también de los pacientes, hasta qué punto pues, les genera miedo, inseguridad acudir a la consulta o incluso está pudiendo retrasar diagnósticos y tratamientos? Pues, doctor Caballero, si quiere empezamos por usted. Bueno, yo hoy, vamos a ver, lo que está pasando en este momento lo vivimos todos con una enorme preocupación porque la realidad es muy tozuda, ¿no? Y acudimos a un modelo de asistencia muy diferente al anterior del que se deducen algunos cambios importantes. Yo distinguiría el paciente en seguimiento versus el paciente nuevo. En el paciente en seguimiento yo creo que la influencia de COVID-19 está siendo mínima, porque tanto los médicos de oncología radioterápica como nosotros son enfermos que tenemos muy bien localizados, donde se puede acceder a ellos con relativa rapidez y donde un marcador como PSA pues nos ilustra mucho de cómo pueden estar las cosas, ¿no? Aparte del aspecto clínico. Donde quizás puede haber un poquito más de inquietud es en el diagnóstico inicial. No importa excesivamente, porque hay una ventana de oportunidad alta en cáncer de próstata localizado, que algún diagnóstico se pueda retrasar porque una prueba en concreto, una MPRM, por ejemplo, pues se retrase. Lo que no es de recibo y lo que no puede pasar es que haya diagnósticos iniciales de enfermos localmente avanzados y metastáticos que se retrasen. Por tanto, hay que estar, desde nuestro punto de vista, y yo como responsable de un servicio con un volumen de pacientes muy alto, hay que evitar por todos los medios que se escapen este tipo de pacientes. Son los menos frecuentes, afortunadamente, en este momento, pero cuando hay un PSA alto, cuando hay una clínica sugestiva cuando en atención primaria aparecen estos pacientes, hay que actuar con rapidez, porque las biopsias hay que hacerlas, la biopsia es muy informativa en estos pacientes y no se deben diferir tratamientos que ya en otras fases de la enfermedad son un poquito más complejos y más inmediatos. Ese es mi punto de vista. ¿Cómo lo están viendo también desde sus diferentes centros, tanto el doctor Nagore como el doctor Teba? ¿Cómo lo están viviendo? Pues si quiere empezamos por el doctor Nagore y luego seguimos con el doctor Teba. Sí, por nuestra parte, nosotros aquí somos médicos donde nos mandan los pacientes de referencia. En nuestro caso, y me repito un poquito antes con la tecnología que tenemos en cuanto a cuando nos remiten hacia un tratamiento, estamos teniendo poco problema por este sentido, porque gracias a Dios y la tecnología todo esto va avanzando, hace que podamos tratar a los pacientes en mucho menos número de sesiones, sea o por la braquiterapia una sesión o por la SBRT 5 sesiones, hace que el paciente esté en poco contacto con el hospital. Son tratamientos que duran, la SBRT 5 o 10 minutos, no duran más, y con las medidas que estamos tomando en el propio servicio, la verdad que para los pacientes está haciendo bastante cómodo y para nosotros igual. Otra cosa ya lo que es el tema de diagnóstico. Claro, porque los servicios de primaria primero ya están colapsados
los servicios a lo que luego los de urología, al servicio de urología que luego tienen que ir referidos, pues al final el sistema de radiología también está un poquito colapsado en este sentido y esto es lo que estoy de acuerdo con el doctor Caballero de esa forma, totalmente de acuerdo, porque hay que tener especialmente cuidado en aquellos pacientes que tienen un tumor de próstata localizado y de bajo riesgo intermedio, que sí que el transcurso de la enfermedad va más lenta, así que ahí tenemos por lo menos un tiempo en los cuales nos podemos por lo menos organizar, pero en aquellos pacientes donde tienen una agresividad mayor o tiene la pinta que el paciente ya pueda ser metastásico, como dice, es donde tenemos que poner bastante énfasis en aquellos pacientes que reciban ese tratamiento cuanto antes. Y es donde más tenemos que ir a por ellos justo en este tiempo de pandemia, por el colapso un poquito de todo. ¿Coincide con esa visión, doctor Teba, también de la importancia del paciente metastásico? Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que también hay que diferenciar en la primera oleada y la segunda oleada. Evidentemente la primera oleada nos costó un poquito desprevenido y sí que hubo un parón importante tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Sin embargo, en esta segunda oleada, pues la cosa ha venido quizá un poco más suave, estábamos ya sobre aviso y realmente, por lo menos en mi hospital, las consultas se han seguido manteniendo, los métodos diagnósticos se han seguido manteniendo, los quirófanos, aunque tenemos menos número de quirófanos semanales, pues claro, se prioriza estas patologías y yo creo que en esta segunda oleada, en la que ha empezado a partir de septiembre, las cosas están funcionando casi con normalidad, casi. En cuanto a los pacientes, sí que es cierto que tienen ahí una disyuntiva entre salir de su casa y meterse en un hospital, que es un centro de infección potencial, o dejar de hacer una revisión que es importante que hagan. Entonces, bueno, pues intentamos siempre que se pueda hacer consultas telefónicas y el problema también ha estado en que la primaria ha estado muy bloqueada también, porque si no podrían hacer análisis en su centro de salud y nosotros verlo desde el hospital y pasar una consulta telefónica, pero como esto también se ha bloqueado, pues ha habido ahí un problemita importante. Perfecto. Hemos hablado de diagnóstico precoz, hemos hablado de tratamientos. Creo que lo habéis apuntado un poco todos en algún momento de vuestras intervenciones, pero ¿hasta qué punto? Porque es verdad que creo que nos pasa en oncología, que quizás medimos los resultados solo por supervivencia global o supervivencia libre de progresión, pero ¿hasta qué punto es importante la calidad de vida del paciente una vez que, bueno, pues que concluye su cirugía o concluye su tratamiento y tiene que seguir adelante? Doctor Nagore, yo creo que ha sido usted el primero que ha comentado el tema de la calidad de vida. Sí, pero un poco, me repito un poco también como es con mis compañeros, como decía antes tanto Fernando como Joaquín, hoy en día para el cáncer de próstata y con todos los avances que hemos tenido en los últimos 10-20 años que han sido brutales en cuanto a todo, en cuanto a técnicas quirúrgicas, en cuanto a mejores técnicas de diagnóstico o los avances también que ha habido en radioterapia, hay que estadificar muy bien al paciente, como han dicho bien mis colegas, y buscar al paciente como punto número uno, por supuesto, la curación, y como punto número uno también, 1.1, es la búsqueda de calidad de vida. En aquellos pacientes, sobre todo, en aquellos pacientes que ahora cada vez estamos diagnosticando más, pacientes más jóvenes, etcétera, como bien dices, necesitan seguir con su vida, o sea, por supuesto, curarse de su cáncer, que para eso buscan nuestra ayuda. Y lo segundo es conseguir esa calidad de vida, pero siempre tampoco nunca olvidarnos de que lo primero, en ese punto 1.0, es la curación, y tenemos que siempre intentar buscar ese equilibrio entre esa curación y calidad de vida para que ese paciente pueda vivir más y mejor, ¿no? Gracias a Dios con con el cáncer de próstata tenemos un poquito esta ventaja, no con otro tipo de cánceres, pero como estamos con el cáncer de próstata sí, y creo que es cada vez más los equipos multidisciplinares de los hospitales, más es un poco lo que buscamos con el cáncer de próstata. Antes sí que se veía menos, pero cada vez estamos mucho más concienciados en buscar esta calidad de vida, que sea casi equivalente a la supervivencia o a la curación del paciente.
Pues, doctor Carballido, si quiere. Si tiene... Sí, yo creo que está muy bien expresado. El varón que tiene un cáncer de próstata tiene un rango de edad muy amplio. Podemos estar hablando de personas octogenarias y podemos estar hablando de pacientes con 50 años y poco más. Pero es inexorable. Los resultados pasan por unas secuelas funcionales que tenemos que cuidar mucho, porque estos pacientes, como hemos dicho, las tasas que conseguimos de supervivencia afortunadamente son importantes, pero la función sexual, la función miccional, la función intestinal y la función social o de comunicación sociofamiliar en estos pacientes es clave. De tal manera que en pocas localizaciones de patología neoplásica hay un trayecto tan largo en los pacientes y un cuidado tan importante como el de la calidad de vida y del nivel de bienestar desde el punto de vista sanitario o de enfermedad. Nosotros hemos visto pacientes, y creo que tenemos los tres experiencia en el mismo sentido, en el que su trayecto vital a lo mejor lo hemos seguido desde los 60 hasta los 85 años. Y no se puede imaginar lo que significa para estos pacientes la calidad de vida, porque se pueden llegar a olvidar del diagnóstico inicial, pero tienen que ser sometidos a seguimiento, tenemos que velar por estas actividades y tenemos que estar pues, muy pendientes de eso. Es un ítem en esta patología tan importante como los clásicos, como decías tú muy bien, de la oncología habitual. Doctor, esto que se dan llamar de los largos supervivientes, ¿no? Que está tan de moda en la onco. Yo siento decir, o me alegro poder decir, que durante muchos años nosotros con estos pacientes los hemos tenido como largos respondedores mucho tiempo. Así es. Doctor Teba. Yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho. Yo creo que lo que hay que hacer es una buena selección del paciente por intentar darle el mejor tratamiento para curar su patología sin, evidentemente, dejar de lado la calidad de vida que va a tener luego el paciente. Todos los avances que se han estado haciendo en medicina, la tecnología de la que hablaba Gorka antes, van enfocadas a eso, a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que un buen trabajo inicial, una buena relación médico-paciente, explicarle muy bien al paciente en qué consiste el tratamiento que se le va a hacer, las posibles complicaciones que va a haber para que ellos no se hagan falsas esperanzas, es muy importante. Y luego no hay que olvidar que tanto para la disfunción eréctil como para la incontinencia existen tratamientos hoy por hoy que están demostrados que tienen muy buena respuesta, pues desde las mallas antiincontinencia hasta el esfínter artificial, fármacos para la disfunción eréctil y en último extremo una prótesis de pene para intentar darle y ofrecérselo a los pacientes para que ellos puedan decidir si quieren acceder a esos tratamientos. Y bueno, pues es lo que... Muy bien, pues nos hemos quedado sin tiempo ya, pero ya quería también por último agradecerles la participación en este coloquio y bueno, a nuestra audiencia recordarle que puede seguirnos en www.isanidad.com. Muchas gracias y un saludo fuerte a todos.